El señor Noboa dijo que él era de centro izquierda. Ni siquiera dijo, mire, yo... Lo dijo Richard, así es. Él dijo que era de centro izquierda, efectivamente. Llega al gobierno y ¿qué políticas económicas nos quieren imponer? La de la derecha, el caduco modelo neoliberal, el capital por encima del ser humano, que ellos sigan teniendo grandes utilidades mientras el pueblo ecuatoriano, las clases medias se hacen más pobres y los pobres ya extrema pobreza. Lo mismo que está haciendo Milei, efectivamente, es un buen ejemplo. Entonces, ¿qué propone la izquierda? ¿Qué propone el progresismo? El ser humano por encima del capital. Porque además, si tienes un ser humano con salud, capacitado, educado, pues va a ser un buen trabajador, pues va a ser un buen empresario, que va a generar más trabajo, que va a ser una buena mano de obra, que va a saber cómo gastar, que va a saber que hay que primero comprar lo nuestro. Ese es el ser humano por encima del capital, que ya funcionó, que éramos un país que se estaba desarrollando, que teníamos esas cifras de 5.8 homicidios por cada 100.000 habitantes, que teníamos las segundas mejores carreteras de América Latina, no que era un orgullo, venían los colombianos y nos decían, qué hermosas carreteras, no que teníamos radares. ¿Qué hizo la derecha? De paso, una derecha vinculada al narco, querido Richard, eliminaron los radares, sacaron los radares de la zona frontera norte, los mueven a Montecristi y lo dañan. Imagínate, nos quedamos sin radares en la zona frontera con Colombia y también nos quedamos sin radares en la costa norte del país. Entonces, de paso, una derecha vinculada al narco, ¿no? Acto de ley que había trabajado justamente la Comisión de Justicia que preside nuestro compañero Fernando Cedeño, habían algunas reformas importantes que beneficiaban a las mujeres, pero también pusieron ahí un artículo que el artículo por sí no es malo. Lo que pasa es que el señor Noboa, ya creo que todo lo que propone la Revolución Ciudadana, pues él quiere eliminar o vetar. ¿Qué decía ese artículo que es por el cual da un veto total? ¿No? Y eso es lo grave, da un veto total sabiendo que había muchas cosas positivas, porque inclusive ese proyecto de ley lo vota gente del gobierno a favor, ¿no? Gente del gobierno vota a favor de ese proyecto de ley, tanto en la comisión como en el pleno de la Asamblea Nacional. Ponen un artículo en donde, tomando en cuenta lo que está pasando, que un miembro del Consejo, un vocal del Consejo de la Judicatura, le dan prisión preventiva, ¿no? En este momento no hay una claridad de qué ocurre con ese miembro del vocal del Consejo de la Judicatura. Miembro de la Judicatura, ¿qué pasa en ese momento? En este momento, por ejemplo, estaba Javier Muñoz preso. ¿Qué pasa con él? Tiene una presunción de inocencia. Hay que seguirle pagando sueldo. Entonces se pone una reforma en donde se suspende el salario de ese vocal. No se lo destituye porque todavía tiene presunción de inocencia, que es algo que son derechos fundamentales en el Ecuador de cualquier ciudadano ecuatoriano y que una ley no puede romper. Entonces se pone ese artículo presentado por un asambleísta de la misma bancada de ADN. No lo proponemos nosotros, no lo propone otra bancada, lo propone un asambleísta del mismo partido de gobierno. Y luego ese asambleísta da marcha atrás cuando el presidente Noboa, pues alguien le dice, le dijeron cualquier cosa y él dice esto está mal y veta totalmente la ley. Ese es el presidente improvisado, ¿no? Que no es capaz de reflexionar las cosas y veta totalmente la ley. Una ley que era importante porque tenía varios elementos importantes, entre ellos algunos beneficios también para mujeres. Y eso es el gobierno que tenemos, ¿no? Improvisado, odiador, ¿no? Como dijo en algún momento el presidente Noboa, yo soy un pésimo enemigo a tener, y no entiende que es presidente de la República. Podía vetar parcialmente. Vete ese artículo y punto. Pues no. Hizo un TikTok, ¿no? Si recuerda usted. Veto total. Sí. ¿Acaso son chistes las leyes? ¿Acaso la Asamblea Nacional es un chiste? ¿Acaso cuántos meses de trabajo es un chiste? ¿Acaso leyes que benefician al pueblo ecuatoriano son un chiste? Por un artículo que propuso una legisladora de la bancada del presidente, Richard. Estudiantes son los que sufren, nuestros migrantes, gracias a las políticas del señor Noboa, son los que sufren y siguen saliendo del país, ¿no? Y a él lo que se le ocurre es hacer un TikTok para una vez más banalizar una cosa tan grave como invadir una embajada de un país hermano. Ese es el gobierno que tenemos, ¿no? Que es penoso, que da vergüenza. Y todos siempre lo frivolizan. Y todos siempre lo quieren arreglar con TikTok.
pero el pueblo se tiene que dar cuenta ya que el TikTok que hace el señor Noboa no llena tu refrigerador, que el TikTok que hace el señor Noboa y su señora esposa no te da seguridad, porque la realidad es que la inseguridad continúa. Hoy día nos hemos enterado pues que han secuestrado a un familiar de un asambleísta de la bancada de ADN. De Jonathan Parra. De la bancada de ADN. Entonces los TikTok del señor Noboa no nos solucionan ni el problema de empleo, cifras mentirosas que dio el 24 de mayo, no nos solucionan la vida, no nos dan alimentos, no nos dan la canasta básica. Entonces todo lo frivolizan. Ese tipo de gobernantes no merecemos, querido Richard. Pero eso es lo que tenemos. Llegan al gobierno con mentiras, ¿no? El pueblo ecuatoriano, producto de una agenda de odio de la derecha y de grandes medios de comunicación, que el pueblo ecuatoriano ya también tiene que decir, oigan, estos señores siempre me hacen meter la pata, pues ya no puedo seguir creyendo en ellos. Ya son medios contados con los dedos de las manos que me dicen, vota por este, vota por este, vota por este. Voto por ese y me equivoco. Ya no puedo seguir creyendo en esa gente, pues. Tengo que cambiar de canal. Tengo que ver Hechos Ecuador, pues. No es posible. Entonces, nos llenan de mentiras desde la derecha, desde los grandes medios de comunicación, desde los grandes empresarios, ¿no? Y ellos llegan con mentiras. Llegan con un discurso muy parecido a la Revolución Ciudadana. Llegan con un discurso de izquierda, Richard. Porque ¿qué le dicen al pueblo ecuatoriano? No le dicen, no te voy a subir impuestos. Llegaron y nos clavaron el IVA. Y subieron otros impuestos también. No voy a trabajar con el FMI. En este momento están por firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que nos va a hacer más pobres a los ecuatorianos. Ya me gustaría hablar un poquito más adelante de eso. No, pero llegan con un discurso de izquierda, diciendo que van a aumentar cupos en la universidad, que van a dar salud, que van a dar educación, que van a dar empleo. Un discurso de izquierda, que van a subir la pensión de los jubilados. Discurso de izquierda. Que no pueden tocar los derechos laborales. Recuerden cómo el señor Noboa decía, no puedo tocar el trabajo por horas, porque eso está en la Constitución y es regresión de derechos. Discurso de izquierda. Llegan con discurso de izquierda. Luego ganan y traicionan. Entonces no es posible que el pueblo ecuatoriano siga dejándose engañar por esta gente, ¿no? Que además son de una clase social alta y que jamás han sentido ni inseguridad, ni hambre, ni dolor, ni nada, ni preocupación porque tu familia no tiene salud. Entonces es hora de madurar también políticamente. Son políticas internacionales. Milei hace lo mismo. Es más, El canal de la información.